Ahora vamos a invitar a tomar la palabra a Pedro Roig Alvarado, archivero y profesor de Historia en Puerto Rico. Su conferencia Archivo Central, un plan piloto para la creación de fuentes documentales. Buenos días. Voy a hacerlo más rapidito posible para cumplir con el horario, ¿ok? Si ven que hablo un poco al papagayo, pues disculpen, pero nada. Muy buenos días, mi nombre es Pedro José Roig Alvarado, laboro en el Archivo General de Puerto Rico. Soy miembro también del patronato del Archivo General de la Nación. Deseo darle las gracias a doctor Roberto Casat y a todo el personal del archivo por siempre querer contar conmigo y le agradezco esta invitación y para mí un honor y como siempre he dicho, estoy a la disposición de poder ayudar. Y si sé que no puedo ayudar, trataré de buscarle el recurso que sea que pueda ayudar. Ya que aquí cuento con la jefa mía, pues ya sabe que esa es mi actitud con los compañeros de esta bellísima isla quisqueyana. Y muchas gracias por la invitación. Y debo ser bien claro, el respeto que se me ha dado. Lo que no se me respeta en Puerto Rico, ni en España, tanto la República Dominicana, algunas instituciones de Estados Unidos, y puedo también mencionar algunos compañeros de Argentina. Tengo que decir que de los respetos, este es el mejor lugar. ¿Ok? Y se lo agradezco de todo corazón. Bueno, empezamos. Archivo Central, un plan piloto de creación de fuentes documentales. Las lecturas de referencia que se han encontrado sobre el tema de Archivo Central se relacionan a la teoría y normativas para un manejo de programas de gestión de custodias, servicios y reproducción de documentos a la administración y al ciudadano. No tengo intención de hacer lo mismo. La idea de esta ponencia es presentar la teoría de un programa de administración de documentos, o es decir, gestión de documentos, donde se sugiere la creación de serie documental por cada oficina de la institución, tomando de base sus funciones, además sugiriendo su soporte y formato para el documento, donde se facilitará la tarea de localización, logrando a la vez una conservación adecuada de aquellas en lo que pudiéramos llamar génesis documental vigilada. En estos casos, usando palabras de mi antigua profesora Antonia Heredia. La llamada gestión o administración de documentos, o Records Management, que es el que se usa en Puerto Rico y los Estados Unidos, es un sistema integral y metódico de tratamiento eficaz y económico de los documentos que se producen y se reciben en una oficina. Como gestión, es un sector de la gestión administrativa general relativo al logro de la economía y eficacia del establecimiento, conservación, uso y archivo o destrucción de los documentos durante su ciclo de vida completo. La archivística debe aquí aportar sus principios generales de organización y su sensibilidad especial a la permanencia y durabilidad de los soportes documentales y colaborar con los expertos en procedimientos administrativos y de gestión. Y en el momento de hacerse las remesas de esta documentación al archivo central, aquellas ingresarán a través de unos canales fluidos que van a ir marcando la sistematización y respetar y mantener por el archivero, que no hará otra cosa que reflejar
la organización de los documentos a producirse. A remesas de documentación nos referimos a series documentales. Según el programa establecido por James B. Rose sobre estructuras en bases representativas del ciclo de vida de los documentos en la fase de creación de documentos, se estudiará el diseño de los formularios, la preparación y la gestión de la correspondencia, el desarrollo de sistemas de gestión de la información y la aplicación de las modernas tecnologías en estos procesos. A continuación, una tabla preparada por la profesora Paloma Fernández Gil de España sobre la meta del Records Management o administración de documentos. Idea primordial. Concepto de ciclo de vida. Objetivo. Menos pero mejores fondos. Programa general. Creación de documentos. Mantenimiento y uso y destino final. En estos casos, al archivo general o la depuración de los documentos que ya no tengan necesidad de conservación. La idea primordial es lo que podríamos definir como una actuación sobre los documentos destinada a asegurar la economía y la eficiencia de su gestión y que permita su identificación, su conservación y la utilización de los archivos de forma sistemática. En la selección del soporte del documento entre papel y electrónico, es decir, ITDoc, dependerá el valor probatorio de la serie documental para entonces escoger su probatoria. Su soporte, disculpen. En el uso del papel, si la serie documental es de mucha importancia, la selección del formato debería ser de calidad de archivo, según establecido en la norma ISO 9706. Y para las series documentales que tendrán un descarte temprano, se recomienda el uso de formato de papel reciclado. En el caso de documento gráfico o plano, se recomienda usar los requisitos de la norma ISO 11108, es decir, 11108. El documento electrónico, también conocido como ITDoc, es todo contenido originalmente creado desde una aplicación electrónica y que contiene información para facilitar transacciones o compartir información entre las partes. El mejor ejemplo es los bancos. La naturaleza digital de estos documentos facilitará compartir, organizar y colaborar. Dependiendo del sistema que utilicemos, podremos incluso controlar la versión, rastrearlos y firmarlos. Yo la semana pasada, por fin tuve una experiencia de un documento electrónico que intervienen como 4 personas, donde yo tengo que insertar mi firma electrónica. Les voy a decir una cosa, fue un dolor de cabeza, pero es mejor que me vaya acostumbrando a eso. También para documentos de orden de compra, aprobar desembolso de pago o libramiento, orden administrativa que requeriría autorización, hay herramientas de firma digital. Para documento fiscal, es decir, de contabilidad, se recomienda usar un software ya existente en el mercado. Es cuestión de evitar gastar en desarrollo. Digo, ya hay uno de los pasados conferenciantes ya recomendó que además de no depender de entidades privadas para administrar documentos, no sé si también difieran conmigo en el sentido de que que la institución gubernamental desarrolle su propio programa, pero nada, eso es otro tema. Para documentos fiscales, es decir, de contabilidad, se recomienda usar un software ya existente al mercado. Un software de contabilidad puede ser muy útil para automatizar los procesos y acelerar el tiempo que se realiza sus tareas cotidianas.
Un software de contabilidad integra herramientas para vaciar los datos de transacciones, pagos y crear reportes financieros. En el mercado existen software como estos que están aquí a continuación. En el caso del gobierno de Puerto Rico ya hay uno que se está utilizando desde, creo que es del 2021. Para las órdenes de compra, un software ayudaría a disminuir el flujo de los procesos manuales para procesar la solicitud, además de economizar tiempo, papel y nómina. Puede también llevar un control de gastos, hay programas donde se puede hacer un registro de proveedores de mercancía y servicios para acelerar la solicitud. En el mercado existen los siguientes software. Quiero dejar bien claro que todos los software o programas que estoy mencionando, me aseguré que estén relacionadas y que se vendan en el área de América Latina, ¿ok? O en el caso de Puerto Rico, que dependemos de los Estados Unidos, hay algunos programas que no están aquí. La normativa de documentos electrónicos en la República de México tipifica que son una manera de prestar consentimiento. Ok. ¿Qué es valor primario, inmediato o primario? Son los documentos que mientras sirven a la institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento. Son de tiempo transitorio que puede durar por décadas. Como ejemplos, en el gobierno de Puerto Rico, las nóminas, su retención es de 50 años en la Oficina de Personal o de Recursos Humanos. No sé el caso de República Dominicana, pero cuando vine por primera vez en mi segunda visita, que fue en el año 2007, que colaboré con la señora, la archivera cubana, Olga Pedreiro, me sorprendió de empleados que ya se estaban de retirarse del sistema del gobierno dominicano, que en sus dependencias no había una nómina. Y me sorprendió que en los documentos de la Presidencia de la República estaban esas copias de las nóminas. Y, ¿cómo le digo? Y era una persona que se retiró, empezó en los años 70 y estaba retirando ahora. O sea, es increíble que pues una oficina de recursos humanos no retenga y conserve esos expedientes de nómina que son primordiales. Lamentablemente no estoy criticando a Santo Domingo porque también pasa lo mismo en Puerto Rico. He recibido gente en mi papel de archivero de sala, que hay gente que viene a buscar evidencia que empezaron en el año 75 y trabajaron hasta el año 89 en una X agencia, pero lamentablemente por los huracanes o por olvido administrativo se han perdido los documentos. Lamentablemente el Archivo General de Puerto Rico, quiero dejar bien claro, no conserva nada de nómina. No sé si la actual archivera general, la señora Hilda Ayala, tenga intenciones de cambiar esa política y práctica administrativa que llevamos en el archivo, porque si decidimos conservar el papel de las nóminas, ya yo les aseguro de algo, necesito todo este espacio para guardar las nóminas, aunque tengan más de 50 años. Bueno. En el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el expediente de un soldado ya fallecido, su retención es de 100 años luego de la fecha del fallecimiento. En el caso de que el soldado, como es el caso de mi abuelo y mi padre respectivamente, mi abuelo murió en el año 1973, lamentablemente por un cáncer.
Pero el expediente no se cerró. ¿Por qué razón? Había una beneficiaria para su pensión. ¿Quién fue? Mi abuela. Y mi abuela murió en el año 2013. Es decir, que después del año, a partir del año 2114, el expediente es dominio público. Ya yo no estaré vivo, pero nada. En el caso de mi padre, la viuda de mi padre, que no es mi señora madre, mi padre falleció el 4 de enero, por lo tanto, 2119. O sea que tampoco voy a poder ver el expediente. Pasa que a veces he querido hablar con mi padre de cómo fue su tiempo establecido en las bases militares en Panamá como soldado. Y mi padre, que se consideraba más ciudadano americano que el presidente Ronald Reagan, nunca me quiso hablar de nada. Bueno, yo no sé qué se podría hacer a largo plazo para enmendar tanta retención de expedientes personales, pero en el caso de Puerto Rico acabaron, por ejemplo, todos los expedientes que son expedientes médicos, sea en clínicas, hospitales o de oficinas de doctor que hagan práctica privada, por una ley federal automáticamente son autodestruidos. No se conserva nada. Entiendo que no sé si en señor Roberto Casat o la Junta Calificadora, es que no recuerdo cuál era el nombre, que este era el sistema nacional. Ok, no sé si a largo plazo estén considerando una posibilidad de eliminar, de acortar la vivencia, por lo menos en el caso de los hospitales, si en 15 años el paciente no vuelve a recurrir servicios en el hospital o en la oficina del médico, automáticamente es autodestruido. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con la ponencia. Mi proposición de propuesta es para una institución postsecundaria como ejemplo a continuación. Sería la oficina, que sería la segunda columna, la serie, el soporte y el valor. Ok, disculpen, pero como observarán, para efectos de una universidad, la Junta de Síndicos, que es la institución más importante, es la primera oficina. Entonces, después viene la secretaría adscrita a esa institución, y entre los documentos que por lo menos puse, por ejemplo, fueron los libros de actas, los libros de minutas que recogen más información todavía, los expedientes que se tienen que hacer, correspondencia interna y correspondencia externa. En estos casos, ya automáticamente yo en mi proposición es que los libros de acta y los libros de minutas sean en papel. ¿Por qué? Tiene un valor de constancia, lo cual da una importancia de poder saber qué decisión de carácter legal o carácter administrativa tomaron de decisión. En el caso, ok, entonces ustedes se preguntarán por qué entonces los expedientes los propuse como digital. Pues estoy pensando en el volumen documental. Por esa razón lo estoy sugiriendo que sea digital. En el caso de la correspondencia interna y correspondencia externa, pues ya están viendo que ya lo estoy recomendando que sea digital, y en estos casos su valor es informativo. O sea que el valor de constancia tiene mucho más valor que el informativo, aunque el informativo es el amigo de los historiadores. La ponencia que puse, que va a ser publicada en lo que salga en papel, tiene un cuadro de clasificación mucho más grande todavía, ¿ok?
Ok. ¿Qué quise elaborar como decir constancia? Pues constancia es un escrito que se ha hecho constar algún acto o hecho a veces de manera fehaciente. En el caso de que es informativo, se está haciendo referencia a un texto que ha sido creado específicamente para transmitir información. De este modo, el texto no es un relato ficticio, sino un texto ordenado de datos y eventos reales que pueden haber tenido lugar en el pasado o en el presente. Por supuesto, si estamos hablando de documentos de inteligencia o de la policía, ya eso es otro cuento. Este es otro ejemplo de la tabla que propuse. En estos casos hablé de la oficina del rector. Ahí estoy exponiendo 3 tipos de documentación. Expedientes, que expediente puede ser cualquier tema o un expediente de investigación de una persona, whatever. Estoy recomendando que se conserve en papel y su valor es de constancia. En el caso de la correspondencia interna y la correspondencia externa, estoy recomendando que sea digital y su valor es informativo. Sí, tengo que aceptar una cosa. Sea cosas que han pasado en Puerto Rico y en estos casos puedo hablar de España. A veces cuando hay una oportunidad de hacer una depuración y simplemente tomar una muestra de una correspondencia de X persona en una universidad, a veces se ha preferido conservar los primeros años de la institución, completo sin descartar nada. 2 ejemplos que puedo hablar en estos casos de la Universidad del Estado, que es la Universidad de Puerto Rico, sería la documentación de la correspondencia del exrector, bueno, se me olvidó ya el nombre, de Jaime Benítez, y que fue el primer presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y la otra institución, Hilda, tú me puedes corroborar si es cierto o no, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, decidió conservar los primeros años la correspondencia de la rectoría de la universidad. Digo, lo que se pudo conservar. Decidió conservar los primeros años. No sé después si son los primeros 10, 20 o 30 años y después era simplemente una selección de muestras. Bueno, ahí estoy cumpliendo. Ok, en conclusión. No se preocupe, ya vamos a ir a comer. Bueno, en conclusión, para realizar esta labor será necesario tener conocimiento de las oficinas del carácter administrativo requeridos por normativas para una sana administración. Además, conocerse aquellos programas que tendrán una función vital en el funcionamiento de la institución. Para la clasificación en un archivo de oficina no ofrecerá más alternativas que la separación y distinción clara de los expedientes como resultado de las diferentes actividades que como tal negociado le corresponde transmitir. El negociario será identificado como oficina. Es importante esto porque lamentablemente los administradores de documentos en las entidades gubernamentales de Puerto Rico, incluyendo municipios, lo que sería decir un director de archivo, lamentablemente para economizar tiempo en las llamadas listas de disposición, se le ocurren mezclar todo y ponerle correspondencia general. Y a veces mezclan documentación de 30 oficinas, todo completo. Y si no es, a veces tienen la decencia, pues tengo que aceptar, que a veces ponen de qué oficina vino la documentación. Bravo. No, pero a veces mezclan todo. Y después para organizar la documentación, yo he preferido mejor los trabajos voluntarios de las personas.
y yo le digo, cópiate el número del expediente, cópiate exactamente el título del expediente que hay en cada caja y olvídate de clasificar y organizar los documentos, porque estamos hablando que es un trabajo que quizá tome 3 meses por clasificar los documentos, no, y después inventariar nos va a tomar después casi 1 año. Lo digo también por experiencia. Quiere decir que les sugiero, compañeros, que si reciben los encargados de archivos regionales o un archivo histórico o un centro de documentos, el mismo Archivo General de la Nación, sugiero que si llegan 20 estudiantes para ayudar y si ustedes ven que la documentación está toda mezclada, hazme un inventario del documento y no te preocupes de clasificarlo. Se lo sugiero porque se avanza rapidísimo. ¿Ok? Muchas gracias y buen almuerzo. Señor Pedro Roig, necesitamos por favor que tome asiento para la sesión de las preguntas. Ya aquí viene Awilda, quien está encargada de formularlas, y así puede responder. Señor Roig Alvarado, la legislación de archivo de Puerto Rico permite la digitalización de documentos en papel y su posterior eliminación, o sea, del papel, a cambio del formato de conservación digital. Lamentablemente, todavía en la actual legislación que data del 1955, y aunque haya recibido enmiendas, todavía no se contempla cualquier formato. Pero de todas maneras, decir qué formato, qué documento va a ser digital y cuánto tiempo de conservación se va a conservar, no existe esa política todavía. Por lo menos puedo hacer mención que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico es la primera entidad que ya finalmente ha logrado, pero estuvo mucho atrasado por cuestiones de presupuesto, que prácticamente toda la erradicación de planillas de contribución de empresas, de personas o declaraciones de herencia, que tuve recientemente en el 2019 que tener que hacerlo, finalmente tuve que contratar a un abogado para hacerlo, porque es una cosa horrible, los formularios que hay que llenar. Todo se transmite a nivel digital, pero no existe una política en estos momentos. La señora Ayala puede abundar un poco más en ese detalle, qué cosas se están recomendando y qué cosas se está discutiendo. Bien. ¿Qué se debe tomar en cuenta para la clasificación institucional de los documentos? Ok, mi sugerencia es la más básica, que es la que enfatiza tanto a Antonia Heredia, Vicenta Cortés. Disculpen que esté hablando de personas de España, pero pasa que es prácticamente mi formación, pero también lo expone Theodore Schellenberg, que sea un cuadro de clasificación institucional. Es decir, de acuerdo a la época que existía X institución, vamos a hablar del Ministerio del Trabajo o antiguamente Secretaría de Estado del Trabajo, ¿verdad? Vincent, dime si estoy equivocado o no. Ok. Si van a organizar documentos de X años, tratar de identificar cuáles eran las oficinas que existían en ese momento. Y eso ayuda a crear un cuadro de clasificación. Un consejo, esto yo lo aprendí por experiencia. Una guía telefónica, ¿sabe lo que es una guía telefónica? A veces en una guía telefónica está el cuadro de clasificación que usted necesita. Se lo digo por experiencia. A mí me ha remediado. Ahora, en el caso de una institución que yo me imagino que aquí puede estar pasando cada 4 o 5 años que son las elecciones, ¿verdad? Bueno, puede estar cambiando el nombre de la institución y cambiando los nombres de las oficinas. Hay una sugerencia, el cuadro de clasificación funcional. Vamos a ponerle el mejor ejemplo del caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, en los años, desde el principio del 1900 hasta los años 90, la que tiene que ver con la administración de los empleados, la oficina que tiene que ver con los expedientes de los empleados, se llamaba Oficina de Personal. Ya en los años 90 se cambió a Oficina de Recursos Humanos. Y ya
está empezando a ver cambio del nombre, llamado ¿cómo? Capital Humano. Qué horrible, ¿verdad? Son 3 nombres en cuestión de 40 años que va cambiando. Pues una sugerencia de un cuadro de clasificación funcional es tratar de buscar un nombre que sea lo más sinónimo para los 3. Y es un funcional. Lo que no va a cambiar de cuadro, el cuadro de clasificación, es decir, expedientes de empleados. Eso sí que no va a cambiar el nombre de la serie. Y por supuesto tampoco se puede cambiar el nombre de la persona. Bien. ¿Los soportes digitales serían en servidores propios o se contrataría empresa de gran almacenamiento? Buena pregunta. Esa pregunta yo la arrebato a mi jefa, que es la que tiene más experiencia en eso, y al señor, no, pero que no se escape el señor Zapata tampoco, que tiene también ya cuando estuve en el archivo de la Nación de Colombia puede tener un mejor ejemplo de eso. Mi recomendación es que se haga un backup, perdónenme usar las palabras en inglés, Ok, muy bien, muchas gracias, señor Vigens. Para que tenga uno de emergencia, en caso que se dañe el que se usa todos los días, pues por lo menos tiene uno de emergencia para recuperar. Y esta sería la última pregunta. Según su criterio, en Puerto Rico, ¿las instituciones han tenido gran avance archivístico? No. Muchos de los ejemplos que han presentado aquí los pasados panelistas y el compañero Pedro de la Cruz, mi tocayo, Puerto Rico es un reflejo de lo que se está hablando. Acuérdense, somos caribeños. A veces queremos ser responsables y a veces, pues, por pasar el tiempo, ya dice, ahí está bien, ya yo me voy en 5 años, no me voy a preocupar. Hay una cosa que me gusta, que aprendí con los documentos del siglo XIX, que yo no sé, desde el punto de vista legal, podemos hacer aquí en República Dominicana y en Puerto Rico. La persona que se haga responsable de algo, que pague una fianza. Cuando termine la labor y después se haga la auditoría, si todo salió bien, se le devuelve la fianza, si no, se chave. Es mi sugerencia para evitar la corrupción y el abandono del trabajo. Es mi sugerencia. Claro, ya para lo que me queda de 9 años, espero que no me pidan eso. Muchas gracias, señor Roy. De nada. Muy bien, muchas gracias al señor Pedro Roy. Así hemos finalizado el primer bloque del primer día del 7º Encuentro Nacional de Archivos.